Buenas tardes, querida iglesia, ¿cómo están? ¿Súper? Sí, bueno, eso está bien. Quiero que hagamos una súper oración. Cierren sus ojos, por favor, como dice, me gusta como dice Rod. Cierren sus ojitos, por favor. Él lo dice todo tierno, todo cariñoso. ¿Cómo le puede decir uno que no? ¿Sí o no? Entonces cuando yo veo, él dice, alcen sus manitos, pues todos los alzamos, ¿no? Cierren sus ojitos, por favor. Papá Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu perdón y por nuestra restauración, Señor. Afina nuestro oído, Espíritu Santo, y háblanos, enséñanos, y que esta palabra se revele a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a mí me gusta poner títulos que generalmente pueden ser una pregunta, es una de las variantes que a veces uso. Y he usado un título para mi mensaje que quiero que usted se lo diga al que está al lado. ¿Y tú qué piensas? Dile. ¿Tú qué piensas? Y el otro dice, no, estaba pensando en el almuerzo. ¿Tú qué piensas? ¿De qué o de qué? Bueno, las preguntas, dice que las preguntas revelan lo que hay en las personas. Y hay preguntas difíciles que nos hace la gente. Y, por ejemplo, como cristianos, como pastores o como líderes, a veces la gente nos pregunta ¿qué pensamos acerca de algún tema? Y hay ciertos temas que son un poquito complicados porque son temas álgidos, temas que generan discusión, temas que a veces hay posiciones encontradas o polarizadas. Por ejemplo, si usted en su trabajo o en su universidad o en su barrio o en su familia alguien le preguntara, ¿y tú qué piensas del matrimonio gay? ¿Y tú qué piensas de la adopción de niños por parejas homosexuales? ¿Qué piensas del aborto? ¿Qué piensas de la eutanasia? ¿Qué piensas del divorcio? ¿Qué piensas del alcohol, de la rumba? ¿Tú qué piensas? Y claro, cuando vienen esas preguntas, pues lo que yo pienso realmente no tiene importancia. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Ahora, eso va a ser una premisa a lo largo de la palabra de esta tarde. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y entonces vamos a tener que ir con mucha frecuencia a la Biblia para no estar aquí expresando lo que yo pienso, porque lo que yo pienso puede ser muy diferente a lo que tú piensas, pero eso no es lo importante, sino qué dice la Biblia. Por ejemplo, si te preguntaran, ¿qué piensas acerca del divorcio? Pero puse una frase ahí que es, no se trata de lo que nosotros pensamos, sino de lo que la Biblia dice. No se trata de lo que tú piensas, sino de lo que la Biblia dice. Tuve una compañera, una mujer muy preparada, cuando trabajaba en una empresa estatal, y ella me buscaba para que habláramos. Y yo me preguntaba sobre algún tema, yo le decía, mira, la Biblia dice, ay, no, Ever, no. No, ¿tú qué piensas? Le dije, no, es que no son sus argumentos contra los míos porque no van a poner de acuerdo. Yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Otro día me llegó y dijo, yo quiero hablar contigo, pero no me vengas a decir lo que la Biblia dice. Y pero entonces no podemos hablar porque yo tengo que decirte lo que la Biblia dice. Y claro, lo que la Biblia dice
es lo que dice Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si usted no está de acuerdo conmigo, va a tener un grave problema, porque dice la Biblia que un día usted y yo estaremos delante de Dios para dar cuentas. Y él va a decir, ¿cómo así que no creyó en lo que dice mi palabra? Lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Y si Dios lo dijo, usted y yo pues tenemos que creerlo. Ahora, en mi caso personal, cuando yo tengo ideas, opiniones, conceptos y sobre algún tema y voy a la palabra y me encuentro que la manera en como yo pienso es contraria a lo que dice la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Pues pedir perdón, someterme a lo que dice la Biblia, aceptar lo que dice la Biblia, así no me guste, así no me parezca, así el mundo piense todo lo contrario, pero yo tengo que regirme por lo que dice la Biblia. Quiero que mis pensamientos siempre estén alineados con lo que dice la palabra de Dios. Entonces la pregunta correcta no es la que hice hace un momento. La pregunta correcta debería ser, ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? No qué tú piensas acerca del divorcio. Así que vaya a su Biblia, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, capítulo 2. Y todos los textos que voy a compartir aquí están en Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué usamos la Nueva Traducción Viviente? Porque es muchísimo más clara que las otras versiones. Usted puede tener otra, pero le recomiendo que ojalá adquiera una Nueva Traducción Viviente. Verso 16, capítulo 2, verso 16 de Malaquías. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ahora, meterme en estos terrenos es para problemas. Lo más fácil uno como predicador es, ay, no, de eso no hablemos. Pero nuestro deber como pastores es enseñar a la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? No qué pensamos nosotros. Ahora, aquí dice que el Señor ¿qué? Dígalo. ¿El Señor qué? Odia el divorcio. Pero ama al divorciado. Pero odia el divorcio. O sea, Dios aborrece, detesta. Ese no es el plan de Dios. Ahora, miremos un poquito el contexto. Vamos al verso 13 de ese mismo capítulo, unos 3 versos atrás. El verso 13 dice, espera que se me cerró acá. Esta es otra cosa que hacen, dice el profeta, refiriéndose a algunas personas. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Y el verso 15 dice, ¿no te hizo el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Ahora, el secreto está ahí. Guarda tu corazón. O sea, el tema tiene que ver con el corazón. Y el secreto para mantenerse fiel es guardar el corazón. La Biblia dice que de Él mana la vida. Ahora, cuando uno mira un pasaje como esto, dice que claman y Dios no los oye. ¿No será que aquí de pronto hay alguien que le está constantemente preguntando a Dios, Señor, ¿y por qué no me respondes? ¿Por qué no me escuchas? Y tal vez esa pueda ser la razón.
Ahora, lo que voy a compartir ahora, me emocioné anoche porque este pasaje yo lo venía ahí trabajando desde finales del año pasado. Y el viernes el pastor César me dijo, Ever, comparte la palabra el domingo. Y ya ayer preparando, ¡prum! Miré, me dio por mirar mi TCD de hoy, o sea, anoche. Y cuando vi, ¡wow! Mateo 19. Así que los que no han hecho el TCD hoy, pues vamos a echarles una ayudadita. Mateo 19, verso 3. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa a Jesús con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y el verso 7 en adelante. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Ante la trampa, ante la pregunta, ¿se puede uno divorciar por cualquier motivo? Jesús dijo: ¿ustedes no han leído lo que dice la Biblia? Por eso el punto central no es lo que pensemos nosotros, ni tú ni yo, sino lo que dice la Biblia. Ese es el punto. ¿Qué dice la Biblia? Los fariseos, cuando le hicieron esa pregunta a Jesús, estaban citando un pasaje del Antiguo Testamento en Deuteronomio 24:1 para tenderle una trampa a Jesús, porque ellos habían pervertido esa palabra y ahora despedían a sus esposas por cualquier causa. Pero el Señor les aclaró: Moisés permitió una concesión, pero esa no fue la intención original de Dios. O sea, como Dios lo planeó, no es así. Dios nunca planeó el divorcio. Dios no quiere hogares separados. Usted puede darme todos los argumentos del mundo habidos y por haber, pero la Biblia dice que Dios odia el divorcio. Y eso es claro. A lo mejor usted se vaya hoy bravo de aquí o triste. Yo, como dijo esta mañana Lili cuando estaba hablando de la ronda del río, dijo: y eso no es gracias a mí, pues yo les conté que yo soy el burro. O sea, que el burro pensaba que él era el famoso cuando entró el domingo de Ramos. No, era el que iba sobre el burro. Yo siempre le pregunto: Señor, ¿por qué a veces me pones esos como chicharrones? Ahora, hay mucha gente cristiana que se la pasa buscando concesiones. Saben que esa no es la voluntad de Dios, pero buscan la concesión. A ver, Dios, pues tú sabes. Un ejemplo, que no sea el divorcio. Señor, tú sabes que el comienzo de año es duro. La matrícula de la universidad, la matrícula de los colegios, los textos escolares, los uniformes, todo eso, Señor. Y las tarjetas de crédito ya comenzaron a llegar de lo que nos gastamos en diciembre. Señor, este mes te quedo viendo lo de los diezmos. Después cuadramos después de Semana Santa. Eso es buscar concesiones. Esa no es la voluntad de Dios. No fue como Dios lo estableció.
Y por eso he puesto esta frase que dice, lo que debe gobernar todas nuestras acciones es la intención original de Dios. En otras palabras, ¿cuál fue el espíritu con que Dios dijo eso? El espíritu de la ley. Los abogados son expertos en volverse leguleyos, muchos de ellos, y aquí dice esa ley, y unos la interpretan de otra manera y otros de otra, pero ¿cuál fue el espíritu de esa ley? Y el pastor César decía que uno no se ponía el cinturón de seguridad en los asientos ahora traseros, porque ahora hay una ley que dice que usted tiene que ponerse el cinturón de seguridad de cierto modelo de vehículo en adelante en los asientos traseros, y si usted no lo hace, está violando la ley. Pero generalmente uno lo hace es para que el policía no lo parta. Ay, viene el policía, pongámonos. No, pero ¿cuál fue el espíritu? Proteger la vida de los que van atrás. Dicen que uno tiene 7 veces más probabilidades de vivir en un accidente si tiene el cinturón de seguridad puesto. Entonces nosotros desviamos, pervertimos todo eso. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia a leer la palabra, tenemos que buscar la intención original de Dios y no tratar de hacer menos, sino que lo que Dios quiere que haga, que Él espera que yo haga, debo hacerlo. Ahora, antes de seguir hablando del divorcio, tenemos que poner algunos puntos en claridad con respecto a lo que, cuando usted encuentra la palabra ley, ¿qué es lo que significa? Porque los fariseos le preguntaron, ¿por qué dice la ley de ¿por qué dice Moisés en la ley? Esa pregunta, ¿por qué dice Moisés en la ley?, se refiere a la ley de Moisés. Pero Jesús le respondió de la intención original de Dios, o sea, de la palabra de Dios, de la eterna verdad de Dios, de la voluntad perfecta de Dios, de la ley de Dios. O sea, unos estaban hablando de la ley mosaica, pero Jesús estaba hablando de la ley de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, la intención original de Dios es lo que debe regir nuestras acciones. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Sin embargo, Pablo hace aclaración que él vive bajo la ley de Cristo. Quiero que miremos 1 Corintios 9:21. El apóstol Pablo dice, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, sino que obedezco la ley de Cristo. Y en Gálatas capítulo 6, el verso 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. O sea, que estamos bajo la gracia, pero debemos obedecer la ley de Cristo. Porque la gracia no es para hacer lo que se me venga en gana. No, vivimos bajo la gracia, pero tengo que obedecer la ley de Cristo. Ahora, cuando nosotros miramos todo eso, tenemos que hacer distinción de 5 cosas. Uno es la ley de Moisés, otro es la ley de Cristo, otro es la ley que los judíos querían hacer con los gentiles, de obligarlos a judaizar. Otra es la tradición de los ancianos o fariseos, y otra la ley romana o la ley de la nación. Ahora vamos a mirar estos 5 aspectos para tener claridad antes de responder la pregunta sobre el divorcio. Y lo primero es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés fue la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y esa ley cubre varios aspectos, varios temas. Para mostrarlo visualmente, puse aquí rápidamente lo que abarca la ley de Moisés. La ley mosaica abarca las leyes morales, o sea, los 10 mandamientos. Abarca las leyes ceremoniales, que son cómo adorar a Dios, cómo ofrecerle sacrificios, cómo expiar el pecado. Abarca las leyes civiles, abarca las leyes sociales, o sea, comunitarias, financieras, de agricultura, de higiene, etcétera. Y abarca las leyes de salud, entre otras la dieta bíblica. Todas esas cosas son la ley mosaica. La ley que Dios le dio a Moisés para
entregársela al pueblo de Israel. Ahora, lo segundo, después volvemos un poquito sobre eso. Lo segundo es la ley de Cristo. La ley de Cristo es la misma ley del Espíritu. ¿Por qué tuvo que venir una ley si ya existía la ley mosaica? Porque la ley de Moisés no era perfecta. Esa ley le mostraba al hombre que era pecador. O sea, era una ley que lo condenaba a uno. Pero no le daba a uno la victoria sobre el pecado. O sea, la ley mosaica me condena, me dice que soy pecador. Y con un solo punto que yo viole de la ley, ya la he violado toda. Pero esa ley no me da la victoria sobre el pecado. Y por eso fue necesario cambiar esa ley por una ley superior, la ley de Cristo. Es la ley de la vida de Cristo obrando a través mío y suyo. O sea, cuando nosotros le hemos entregado la vida a Cristo, lo hemos aceptado como el Señor de nuestras vidas, entonces ahora tenemos a Cristo morando en nuestro corazón y la vida de Cristo nos ayuda para vivir en victoria sobre el pecado. Pero a partir de la cruz, esa ley fue escrita en su corazón y el mío, si tenemos a Cristo en el corazón. Miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 3, el verso 6. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Por eso la ley de Cristo es la ley del Espíritu de vida. Es la ley por la cual nosotros vivimos ahora. También en el verso 9 de ese mismo capítulo de 2 Corintios capítulo 3, dice, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Y cuando la Biblia dice que nos hace justos, está hablando de salvación. O sea, por medio de la ley de Cristo, por él, en la gracia, es que nosotros somos salvos. Ya no por hacer, cumplir con toda esa ley mosaica. Y para mostrarle más claramente que fue en la cruz y donde el Señor habló cientos de años antes, profetizó a través del profeta Jeremías de que él iba a escribir esa ley en su corazón. Vamos a Jeremías capítulo 31 y el verso 33. Allí el profeta está diciendo de parte de Dios, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, esa ley usted y yo la tenemos escrita en el corazón si hemos aceptado a Jesús. Y esa ley nos habilita para saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. O sea, no tenemos excusa para decir, no, yo no. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios ahí sembrada en el corazón. Y el problema es que aunque la sepamos, no lo hacemos. Ese es el problema. Sabemos lo que debemos hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Ahora, a partir de la cruz, aunque vivimos bajo la gracia y la ley de Cristo, no quiere decir que las leyes morales de la ley mosaica las vamos a pasar por la faja. O sea, de toda esa ley mosaica, es nuestra obligación seguir cumpliendo las leyes morales. El resto no. Y esas leyes morales que fueron predicadas por Moisés, Jesús las reafirmó, las confirmó, y Pablo, Santiago, Pedro, Juan, todos las reafirmaron. O sea, nosotros no podemos ignorar las leyes morales. Ahora, Jesús no solamente las cumplió, las vivió, sino que también las enseñó y habló de una ley moral superior. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 21 y 22.
Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Eso lo decía Jesús. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Eso lo decía la ley mosaica y Jesús estaba haciendo mención. Pero aquí viene la ley superior. Pero yo digo, 2 puntos, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. O sea, la ley moral decía, uno de los 10 mandamientos es ¿qué? No matarás. Pero Jesús dijo, sí, eso está bien. Pero yo les digo que ni siquiera pueden llamarlo idiota, ni imbécil, ni maldecirlo, ni estúpido, ni nada de esas cosas, porque quedan expuestos al fuego del infierno. Ahora usted puede decir, uy, pero tampoco, es una exageración. Bueno, conmigo no peleen. La Biblia dice. ¿Me entiende? Es que no se trata de mis argumentos contra los suyos, es lo que la Biblia dice. Es más, le voy a dar otro ejemplo. El verso 27 y 28 de Mateo 5. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Y aquí viene la ley superior. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. El libro el TCD de hoy, en los últimos 2 versículos, no los voy a tocar, pero dice, esta palabra es difícil de aceptarla, pero no a todos les es dado. O sea, usted tiene que decirle, Señor, revélame tu palabra, porque eso no puede ser. ¿Cómo así? Solo por tener un mal pensamiento. Sí, Señor, es un adúltero, adúltero de corazón. Así que la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. Ahora, con respecto a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, ya no tenemos que cumplirlas, porque Jesús es el sacrificio perfecto. Una de esas leyes ceremoniales decía que para poder expiar el pecado, tenía uno que llevar un corderito y el sacerdote lo sacrificaba, y eso servía como expiación ante Dios por nuestro pecado. Pero la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya Él se sacrificó de una vez y para siempre, y ya no hay necesidad de hacer más sacrificios, porque Jesús es el Cordero de Dios. También cuando Jesús murió, dice la Biblia, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Y el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Y para poder entrar al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y con sangre. Eso era parte de todo el ceremonial. Pero ahora que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó, ese velo se rasgó y la Biblia dice que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Y allí hay gracia, misericordia y oportuno socorro. Ya no tenemos que ir a la cruz. A la cruz solamente vamos cuando vamos a aceptar a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Pero ahora ya no tenemos que estar volviendo cada rato a la cruz, ¿no? Por eso ese cantante que compuso esa canción, Señor, llévame a la cruz, no tenía revelación. Y así hay muchos cantantes cristianos que componen canciones que las cantamos, pero no tienen revelación. Me acuerdo que uno molestaba y peleaba, pero ¿por qué tenemos que cambiar? Con el pastor César le decíamos, no cante llévame a la cruz, sino recuérdame la cruz. Ahora nosotros no vamos a la cruz, sino vamos al trono de la gracia. Tenemos acceso directo a donde está la presencia de Dios. Allí hay gracia, misericordia y oportuno socorro. ¿Todo por qué? Porque Jesús rasgó el velo. Entonces no, a la cruz solamente vamos la primera vez y no más. Colosenses capítulo 2, el verso 16. Mire el problema con un poconón de leyes y prohibiciones. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. ¿Sabe? Aquí está hablando de las leyes ceremoniales, lo que comen o beben, los días de celebración, de luna nueva, los días de descanso. Y todo eso
es porque se había metido una corriente en la iglesia en la época de Pablo que decía que los nuevos cristianos tenían que cumplir con esas leyes ceremoniales judaicas. Y Pablo dice, no señor, eso ya no es para nosotros. Ahora, fíjense que aquí quiero quedarme en la última parte, ni los días de descanso. O sea, usted y yo ya no estamos obligados, porque no vivimos bajo la ley mosaica, a guardar el día de descanso. Pero ¿cuál fue el espíritu de esa ley? ¿Cuál fue la intención original de Dios? Que usted y yo descansemos un día a la semana. ¿Sí o no? Él mismo lo descansó. Y la Biblia dice que no somos esclavos del día de descanso porque el Señor es amo del día de descanso. Ahora, no es pecado que usted no respete el día de descanso, pero le recomiendo que lo haga, porque la intención original de Dios es que ese día nosotros lo consagremos para Él, para venir a adorarlo. Hay gente que hoy está trabajando, gente que hace parte de esta nuestra iglesia, el Renuevo, que hoy está trabajando porque necesita ganar más dinero. Y esa no fue la intención original de Dios. Uno necesita el día de descanso para compartir con su familia espiritual, adorar juntos a Dios y tener su tiempo de descanso y disfrutar de su familia de sangre. Habrán excepciones, habrá cosas puntuales en un momento dado. Es más, la Biblia hace una excepción. Los ministros, o sea, los pastores, los sacerdotes, nos toca trabajar el día de descanso. Por eso tenemos otro día diferente. Yo he hablado con personas que trabajan, tienen negocios el día domingo. Yo le digo, ¿sabe qué? Voy a orar para que no le entre ni un cliente y no venda nada. Uy, pastor, usted como... Para que de lunes a sábado usted trabaje y usted usted va a hacer en 6 días lo que usted pensaba que hacía en 7 días. Y acostumbre a sus clientes a decirle, hoy no. Hoy es el día del Señor, hoy voy a estar con mi iglesia, hoy voy a descansar con mi familia, voy a disfrutar tiempo con ellos. ¿Entiende lo que le quiero decir? Así que si respetamos el día de descanso, mire, vamos a tener mejor salud. Vamos a ser más saludables física y financieramente. Y lo reto a que haga la prueba. Tome el día de descanso y sé que Dios le va a dar todo lo que usted dejó de ganar el día domingo. Dios se lo va a dar aún más cuando usted respeta. Así que hace parte de mirar cuál fue la intención original de Dios. Ahora, las leyes civiles, sociales, comunitarias, de agricultura, de higiene, etcétera, etcétera, que Dios estableció de Israel, financieras, pues tampoco estamos obligados a cumplirlas ni a hacerlas. Pero ¿qué tal si como nación nosotros aprendiéramos de eso? Seríamos una nación tan próspera como la nación de Israel. O sea, por algo Dios las estableció, pero como nosotros creemos que sabemos más que Dios, no estamos a cumplir las leyes de salud ni la dieta bíblica. No estamos obligados. Pero mire lo que Jesús dijo. Marcos capítulo 7, el verso 15. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y más adelante, en este mismo capítulo 7, en el verso 19, dice, la comida no entra en su corazón, sino pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Y entre paréntesis dice, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. O sea, ya no hay prohibición de comidas, que esta sí se puede, que esta no se puede. O sea, usted hoy puede comer ratón, perro, rana, águila, cuy, conejo, cerdo, pingüinos, serpientes, etcétera, etcétera. Usted puede comer de todo eso, los que tienen, los animales marinos que tienen escamas, los que no tienen escamas, usted puede comer de todo eso, porque no hay comida prohibida o aceptada. Sin embargo, ¿usted por qué cree que Dios estableció esas leyes de salud? Hay una razón de ser. O sea, uno tiene que reflexionar un poquito sobre el beneficio
de seguir la dieta bíblica. Si queremos gozar de buena salud, deberíamos nosotros guardar esas leyes de salud y la dieta bíblica. Ahora, para recordarles a los que ya tomaron los pasos de sanidad integral, ahí en el paso de sanidad física, ahí se habla ampliamente de la dieta bíblica, que es muchas verduritas, fruticas, legumbres, ensaladitas, poca carne y de ciertas especies. Y eso fue lo que Dios le enseñó a Israel. Mire, escuché de una investigación que hicieron hace un tiempo la National Geographic. Se dieron a la tarea de averiguar por qué en ciertas regiones del planeta hay gente que vive más años que en otras. Y encontraron que hay 3 lugares en el mundo donde la gente vive de 5 a 8 años más que el promedio del resto de la humanidad. Y uno de esos lugares está en California, en los Estados Unidos, en una ciudad llamada Loma Linda. Y cuando fueron a hacer la investigación, se dieron cuenta que la mayoría de los habitantes de Loma Linda hacen parte de la iglesia Adventistas del Séptimo Día. Y los Adventistas del Séptimo Día es una denominación cristiana que erróneamente todavía viven bajo la ley del Antiguo Testamento. O sea que ellos siguen la dieta bíblica y un poco de cosas, pero curiosamente ellos viven de 5 a 8 años más que el resto de los norteamericanos. Y uno dice, ¿por qué? Porque ahí hay un secreto y, por ejemplo, los judíos, ellos comen una comida que se llama la comida kosher. Y esa comida es especialmente preparada para los judíos y es más saludable. Solo para mencionar un ejemplo de esto, en la Biblia encontramos que no se debe mezclar carne con bebidas lácteas. O sea, usted no puede salir hoy, usted puede, pero no debería salir y pedirse un churrasco así espectacular, una punta de anca bien deliciosa, jugosa, con jugo de guanábana en leche, una malteada. No, a lo mejor está ahí el problema de flatulencia de algunos. Por algo lo dijo Dios. Los judíos dicen que cuando uno come carne, uno debería esperar 6 horas antes de tomar algún lácteo. O sea, ni siquiera un heladito. Otros dicen que hasta 3 horas, pero mínimo 3 horas. Entonces, bueno, esa es parte de la dieta bíblica que está ahí en los pasos, si quieren mirarlo en detalle. Número 3. Los que querían hacer judaizar a los cristianos. Y sabe, cuando la iglesia comenzó en el Nuevo Testamento, algunos judíos trataron de que los nuevos cristianos, que no eran judíos sino gentiles, pues siguieran algunas costumbres judaicas y los trataron de judaizar. A esos Pablo los llamó los partidarios de la circuncisión. O sea, gente que creía que para ser salvos había que guardar la ley judía, había que circuncidarse y guardar toda la ley judía. Pero la Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras, sino ¿por qué? Por gracia. Mire lo que Pablo les escribió en Gálatas capítulo 5, los versos 2 al 4. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente, 2 puntos. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Cómo dirían? Tuki tuki, ¿no? ¿Sabe? Guardar la ley es bueno, pero eso no nos salva. La circuncisión es buena,
es higiénica. Algunos hombres que no son muy aseados deberían pensar en la circuncisión. Los estudios dicen que las mujeres judías son más saludables que el de las otras naciones. No le estoy diciendo que se circuncide, pero es bueno. Digan amén o ayayay. Cuarto, las tradiciones de los ancianos. ¿Qué eran las tradiciones de los ancianos? Eran leyes orales de los fariseos. O sea, los fariseos repetían cosas, pero ¿sabe? El problema es que lo que los fariseos esgrimían como una ley, muchas de ellas no estaban en la ley mosaica. Marcos 7:5, para ilustrar. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Le preguntaban a Jesús. Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. O sea, los discípulos de Jesús no hacían la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Ahora, hoy en día, muchos tampoco hacen eso. Ya no como una ceremonia, ni siquiera por higiene. El verso 8 de ese mismo capítulo 7. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios, dijo Jesús, y la reemplazan con su propia tradición. O sea, no es que Jesús les hubiera dicho, sí, es que eso de la ceremonia de lavarse las manos es malo. No. El problema era que le daban más importancia a esas cosas que a la ley de Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿es bueno lavarse las manos? Claro. Tuve una compañera en un trabajo hace muchos años y ella tenía 2 hijas pequeñas y ella me decía: yo nunca sufro de gripa, ni mis hijas sufren de gripa. Y yo he llegado a creer que es porque yo les hago lavar las manos por lo menos 10 veces al día. O sea, ella se lavaba las manos constantemente y sus niñas también. Las recomendaciones médicas dicen que usted, cuando llega de la calle, lo primero que debe hacer es lavarse las manos. Pero usted ha acariciado el tubo del Transmilenio, el perro, el gato, la plata, ha tenido en las manos un poconón de cosas, las llaves, y llega a la casa y saluda y le pone las manos todas. Hay que lavarse las manos. Ahora, ellos anteponían su tradición a la ley de Dios, pero a veces añadían cosas que no estaban en la ley mosaica. Un ejemplo, Mateo 5:43. ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Si usted se pone a buscar en todo el Antiguo Testamento, no hay nada que diga eso. En ninguna parte de la ley mosaica dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero los fariseos en su tradición habían pervertido y habían añadido que había que odiar al enemigo. Jesús está aquí citando la ley de los fariseos, no la ley de Moisés. Y sabe, en ningún momento la Biblia dice que debemos odiar a los enemigos. Por el contrario, el verso 44 dice: pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Y por último, la ley romana o la ley de la nación. Se hablaba de la ley romana porque los judíos estaban bajo el yugo de la ley romana. Entonces la ley romana era la que imperaba en la nación judía. Pablo se refiere a la ley romana en un punto particular, y este texto que les voy a mostrar ha sido el caballito de batalla de algunos machistas cristianos. Primera a los Corintios 14:34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. Denle un codazo, dígale, es con usted.
no es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Hay mujeres aquí, a ver que hablen las mujeres. Dice ahí que guarden silencio en las reuniones de la iglesia. Pero sabe, dice, tal como dice la ley. ¿A cuál ley se está refiriendo? A la ley romana. Porque en la época en que Pablo estaba viviendo, los romanos no aceptaban que las mujeres enseñaran a los hombres. Y por eso tenían que callarse. Y entonces Pablo les da una recomendación, una sugerencia. Oiga, pues estamos aquí bajo la ley romana, entonces para evitarnos problemas, es mejor que en la casa hablen todo lo que quieran, pregunten. Ahora dirían, no, pero ¿por qué? Tenemos que entender el contexto. Pero algunos han cogido eso como caballito de batalla y han hecho una interpretación errónea y lo han traído al día de hoy. Dice, la mujer cállese en la congregación. No le permito que hable. No puede enseñar a los hombres. Hay iglesias donde las mujeres lo único que pueden hacer en la iglesia es ayudar a hacer el aseo, no más. No pueden discipular, no pueden mentorear, menos ser pastoras o predicadoras. No. Esa es una interpretación errónea de gente machista. Todo por no entender las diferentes leyes. Pero en ningún momento Jesús prohibió a la mujer predicar. Por el contrario, Jesús restauró a la mujer a su lugar de dignidad. Él las honró y como muestra de ello, el mensaje más importante de toda la Biblia, el mensaje de la resurrección de Cristo, se le entregó a una mujer. Le dijo, ahora vaya, cuéntele a los hombres. Pueden hablar las mujeres y aplaudir. O sea, Jesús le dio el mensaje más importante a la mujer. Y aunque Pablo aconsejó seguir la ley romana, nosotros encontramos en la Biblia que más tarde habían mujeres ministrando. Y sabe, querida iglesia, nosotros como iglesia creemos que tanto el hombre como la mujer pueden enseñar, pueden ministrar, pueden predicar, pueden ser pastores y pastoras, ministros y ministras, porque eso es lo que me dice la Biblia. Habrá gente que dice que no, que eso no se puede, pero esto es lo que dice la Biblia. El problema es que ignoran cuando la Biblia habla de la ley. ¿A qué se refiere? ¿Cuál ley? La ley de Cristo, la ley mosaica, la ley romana, la ley de los que querían hacer judaizar, las tradiciones de los fariseos. O sea, en resumen, siempre que nosotros vayamos a la Biblia a meditarla, a escudriñarla, debemos tener en cuenta esas 5 leyes. La ley de Moisés, la ley de Cristo, las tradiciones de los fariseos, las leyes de los que querían hacer judaizar a los cristianos y la ley romana o la ley de la nación. Ahora sí, volvamos a la pregunta para terminar. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Recuerde que lo que debe determinar nuestras acciones es la intención original de Dios, el espíritu original de la ley. Cómo fue concebida, qué es lo que se pretendía. Los fariseos habían pervertido eso y habían llegado a decir que uno podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Y con base en eso, ellos se vivían divorciando, pero eso no era lo que había dicho Moisés. Ahora, hoy en día, ustedes y yo encontramos muchas causas por las cuales la gente se divorcia. Y a veces no las dicen, pero son las causas reales. Por ejemplo, los hombres dicen, es que mi mujer no sabe cocinar. Es que es celosa. Siempre está de mal genio. Se dejó engordar, está muy fea.
todo el tiempo me da cantaleta, me juzga. Pregunto, ¿son razones válidas para divorciarse? Es lo que dice la Biblia, ¿no? Si usted puede pensar que sí es válido, pero es lo que dice la Biblia. Las mujeres, miren los argumentos. Es que mi marido trabaja mucho. Es que toma mucho. Es que no tiene plata. No tiene visión. No hace nada. Se la pasa viendo fútbol, televisión. Es adicto al fútbol, a los juegos, a la pornografía, a las drogas. Es que no tenemos nada en común. Es que tenemos problemas con la suegra. O la famosa frase, incompatibilidad de caracteres. Y con esa, por ahí metemos cualquier cosa, causal de divorcio. Es más, algunas las he escuchado decir, es que él ya no tiene interés en mí. Es que no tiene interés en el hogar. Y además, yo ya no lo amo. Entonces me toca divorciarme porque ya no lo amo. ¿Quién dijo eso? Muéstrame a través de la Biblia que si yo ya no amo a mi cónyuge, eso es licencia para divorciarme. No. Un día hicimos unos votos. Un día hicimos un pacto matrimonial delante de Dios y tenemos que honrarlo y cumplirlo. No, si se nos fue el amor, eso, mire a ver cómo lo levanta y lo rescata, pero no es por sentimientos, es por una decisión. Usted honró su palabra diciendo, yo prometo que voy a estar con ella hasta la muerte. Así que no hay ninguna excusa a la luz de la Biblia para divorciarse. Solo la Biblia me muestra una: la infidelidad sexual. Y Mateo 19:9, que está en su TCD de hoy, y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Claro, se entiende que también, cuando uno de los cónyuges es infiel. Ahora, si usted tiene otros motivos diferentes a la infidelidad sexual, y está pensando en divorciarse, según la Biblia, no lo debe hacer. O sea, cualquier argumento que usted use para decir que se va a divorciar porque no tiene plata, porque no tiene visión, porque se la pasa viendo fútbol, porque esto y por aquello, porque se volvió muy fea, muy gorda, lo que usted quiera, no sirve a la luz de la Biblia. Si se equivocó al casarse, pues lo único que le puedo decir es de malas. ¿Quién lo mandó a casarse con esa persona? ¿Usted fue el que decidió? ¿Usted fue el que lo escogió, la escogió? Recuerdo que hace unos años llegó una mujer acá a la iglesia y tenía planes de casarse con otra persona que venía aquí a la iglesia. Y el pastor César le dijo, no lo hagas. Ese no es la persona para ti. No, que sí. Y finalmente se casó. Hoy está divorciada. Porque a veces uno dice, no. ¿Quién lo mandó a casarse? Con la persona equivocada. Ahora, como dirían las abuelitas, chupe, aguante. Uy, pastor, qué consejo tan bíblico. Pero es que, ¿qué más le puedo decir? ¿Que voy a orar por usted? Sí, voy a orar por usted, yo oro por usted, pero le toca seguir chupando. Ahora, muchos se casan así apresuradamente porque se saltan el tiempo que Dios ha instituido de conocerse adecuadamente para tener un noviazgo. Y el noviazgo no es para darse piquitos y para ir a crepes y salir aquí, ir a un concierto con Carlos Vives, pasarla chévere. El noviazgo es para conocerse. Y algunos piensan que se pueden conocer por internet, o se piensan conocer porque se ven una vez por semana y por el WhatsApp. Y ya.
No, uno necesita conocer con la persona y saber cómo piensa, cómo actúa en diferentes situaciones. Porque le aseguro que si esa persona de novios es incumplido, desordenado, cuando sea su marido va a ser peor. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y si ella de novia es controladora y celosa y cantaletosa, cuando sea su esposa va a ser peor. Por eso el curso prematrimonial es una necesidad importante, y muchas parejas lo que más importa es la fecha y no si tengo que hacer el curso. No piensan que eso es un requisito que me lo puedo bypassear así porque sí. Porque con la experiencia que Dios nos ha dado, nosotros queremos que usted tome un tiempo adecuado antes de decir sí. Y nosotros equivocadamente como pastores a veces hemos casado personas, muchachos, parejas aquí en la iglesia que no han hecho el curso o van a mitad del curso y después de que los casa uno ya no vuelven. Y están con problemas. Porque eso es serio, es preferible, uno no debe angustiarse porque ay, se separaron, se pelearon en el curso patrimonial. Mejor ahora que no después. Entonces es importante que nosotros entendamos que las decisiones que tomamos como el matrimonio son trascendentales para toda la vida. Eso no es un juego. Ahora quiero terminar con este último pasaje. Primera de Corintios 7:15. Dice, está hablando, el Primera de Corintios 7, está hablando de los casos en que uno de los dos cónyuges no es creyente. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. Yo no pasé por 1 Corintios 7:15. Ya. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. O sea, usted está casado o casada con una persona, su pareja no es creyente. Si esa persona decide separarse de usted, déjelo que se vaya. Pero usted no es el que se debe separar de él. Es el incrédulo el que se debe separar y no el creyente. Porque la Biblia me dice que si el incrédulo quiere vivir conmigo, que yo soy creyente, debo hacerlo. Y me lo debo ganar con mi testimonio de vida para Cristo. Hace un tiempo, una de nuestras servidoras estaba con planes de divorciarse. Y vivían en una constante pelotera con su esposo. Y un día me dijo, Paz, te cuento algo, me voy a divorciar. Ya metí los papeles. Entonces yo le dije, ven, siéntate aquí un momentito. Y abrí la Biblia en 1 Corintios 7 y le dije, lee. Si él no quiere vivir contigo y quiere divorciarse, que él haga los trámites y que él corra con todo eso. Pero tú no, porque tú eres la creyente. Él es incrédulo, pero tú eres la creyente. Y si lo vas a hacer, ¿estás dispuesta a quedarte el resto de tu vida separada? Piénsalo. Sola. Porque eso es lo que dice la Biblia. Tú te puedes volver a casar, divorciarte y volverte a casar, pero esa no fue la intención original de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Así que piénsalo. Y Dios, a través de la palabra, le habló y ella reaccionó y canceló esa decisión. Y hoy en día su hogar está otra vez restaurado. Así que yo no me puedo agarrar de ese, bueno, entonces que el incrédulo es el que me tiene que decir que me se va. Pues lo voy a aburrir. Voy a aburrirlo para que ese porquería me pida el divorcio. No. Usted tiene que darle ejemplo de vida. Usted tiene que ganárselo para Cristo. Así que bíblicamente no hay ningún motivo excepto la infidelidad conyugal, la infidelidad sexual. Y usted puede decirme, bueno, pastor, ¿y si mi pareja me abusa físicamente? ¿Y si abusa sexualmente de uno de mis hijos o hijas? ¿Qué? ¿Y si me salió homosexual? ¿Qué?
Hace un tiempo en un grupo de conexión que abrimos, todas eran mujeres separadas, divorciadas. Y yo fue el primer día para abrir el grupo y había una líder. Y empezaron a contar testimonios. Y una de ellas dijo, no, pues me salió homosexual y claro, yo me separé, me divorcié. Y después entonces dije, Dios, dame un verdadero hombre. Y digo, y lo pedí y verifiqué que fuera un macho. Era un verdadero hombre que le gustaran las mujeres. Y me casé con él. El problema era que le gustaban demasiado las mujeres. Me divorcié de él también. Ahora, en esos casos de abuso físico, de verdadero abuso físico, porque es que algunos dicen, ay, me abusó físicamente. ¿Qué le hizo? No, me echó un empujón. Me voy a divorciar. No, a ver. Abuso físico es que la golpee, que la patee, que le eche el carro por encima. Eso es abuso físico. Pero en esos casos, pues lo aconsejable, nosotros aconsejamos que se separen. Claro que se separen. Pero si se separa, no se puede volver a casar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Yo quisiera decirle, sí, ¿sabe? Mi hermano mayor, es 3 años mayor que yo, se casó a la edad de 27, de 26 años con una chica de 16. Y él había sido muy mujeriego y él decía, voy a hacer una mujer a mi manera. Entonces consiguió una jovencita y él supuestamente era a su manera. Y se casaron y tuvieron 3 hijos. Y mi hermano nunca fue un hombre ni borrachín, ni irresponsable, ni mujeriego. Después de que se casó el hombre era fiel, suplía lo necesario, era un hombre. Pero un día ella se aburrió y lo abandonó a los 10 años y se llevó los 3 niños. ¿Y qué pasó? Es que tenía un pequeño defectico. Era el hombre más cansón que hay sobre la tierra. Lo llamábamos cansómetro. ¿Qué hombre tan cansón? O sea, él llegaba y la asfixiaba con tanta cosa a ella. Ella se cansó. Y sabes, se divorciaron. Después de como 15, 20 años, unos 20 años, un día me dijo, Ever, yo necesito un consejo tuyo. Tú que eres pastor, y ¿será que no tengo otra oportunidad de volverme a casar? ¿Será que me tengo que quedar solo hasta el último de mis días? Yo no sé, yo quiero volverme a casar. Además ella se casó con otro, ella hizo su vida con otro. Entonces yo quiero volverme a casar. Le dije, pues la Biblia dice que si te separas te tienes que quedar sin casar. Pero no. Entonces él fue ante Dios y empezó a orar, Señor, yo quiero una virgen, una doncella, joven, cristiana, temerosa de Dios, sumisa, y la describió tal cual. 6 meses después nos la estaba presentando y se casó con ella. Y hace 2 meses Dios le regaló una hijita. Y yo digo, wow. ¿Esa era la intención original de Dios? No. Una concesión que Dios hizo ahí. Pero yo tenía que decirle, yo quisiera decirte que sí, cásate, pero no tengo que decirte lo que dice la Biblia. Ese es el asunto, que no puedo decir lo que a mí me parece, sino lo que dice la Biblia. ¿Sabe, queridas papás y mamás? Cuando sus hijos les hablen de abuso sexual, créanles, los niños no están mintiendo. Y por último, la Biblia habla del cónyuge infiel y el cónyuge inocente, el cónyuge víctima. Y si el cónyuge víctima de una infidelidad sexual ¿tiene derecho a divorciarse? Sí, tiene derecho a divorciarse, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios espera que la misma gracia que Él ha tenido para con usted y para conmigo y para con ese cónyuge inocente, Él la tenga para con el cónyuge culpable. Porque para ese problema hay solución todavía y se llama el perdón. Y el perdón es esa gracia que Dios tuvo para con nosotros. Y la Biblia dice que de la manera que Cristo nos perdonó,
nosotros también tenemos que hacerlo. Si ese cónyuge infiel viene arrepentido, usted puede decirle: no, me divorcio. Y la Biblia lo autoriza para que lo haga, y está bien. Pero mejor, si usted lo perdona y aplica la gracia y le da una nueva oportunidad para que su hogar vaya hasta el final. Querida iglesia, lo fundamental es la gracia de Dios. Escuché una anécdota de un pastor en los Estados Unidos, gracias Rob, que le fue infiel a su esposa. Y fue un escándalo. Y sabe, su esposa decidió perdonarlo. Y ella consiguió un sticker, un autoadhesivo, y lo pegó en la ventanilla del carro al lado de él. Y decía una sola palabra: forgiven, perdonado. Y cuando a ella le preguntaban: ¿por qué pusiste ese letrero ahí? Ella dijo: porque yo quiero que todos aquellos que supieron de la infidelidad de mi esposo también sepan que yo lo he perdonado, y que el perdón incluye restauración. Pero tristemente a veces una esposa perdona más fácilmente a un cónyuge infiel que aún la misma iglesia. Si nosotros equivocadamente evidenciáramos aquí a personas que han caído en la infidelidad, yo creo que muchos los juzgarían y les caerían duro. Pero Dios nos ha dado la sabiduría para, en privado, restaurar, y esos hogares han seguido adelante, y muchos le sirven a Dios. ¿Qué más te puedo decir? Que Dios odia el divorcio, pero ama al divorciado. Y no estoy aquí para juzgar los que son divorciados y se han vuelto a casar. No es mi interés, ni a eso me ha llamado el Señor. Lo único que quiero decirte es que al que se divorció y se volvió a casar, que eso no le agradó a Dios, y que eso le trajo dolor a mucha gente. Pero ¿sabe qué? Eso le fue perdonado en la cruz del Calvario hace 2000 años. Hace 2000 años. Su pecado y el mío, Cristo lo llevó allí. Y si Cristo lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarlo? Es por gracia la salvación, no es por obras. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. Si una persona, gracias pastor, si una persona ha enviudado, por supuesto que se puede volver a casar. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué he tocado este tema? Porque esto es serio, porque esto en la iglesia a veces se ha dejado de lado, y nosotros tenemos que ser diferentes. No podemos ser igual que el mundo, que nos divorciamos y que nos volvemos a casar y listo. No. Ahora que conocemos, somos más responsables y tenemos que ir hasta el final con nuestra pareja, hasta el último de nuestros días. Y si hay aquí personas que no han dado el paso del matrimonio, están viviendo en pecado, pero deben apartarse de eso, casarse y comenzar a caminar conforme dice la Biblia. Yo quiero hacer un llamado en esta tarde. ¿Cuántas parejas hay aquí? Levanten la mano. Tome la mano de su pareja y venga para acá. Yo quiero orar por los matrimonios en esta tarde. Tome la mano de su pareja y venga acá, por favor. Gracias, Señor. Todo el que tenga a su pareja, venga. La tenga aquí, venga, venga, venga. Venga. Oh, qué lindo.
Esta es una iglesia de familias. Son tan importantes todos, pero lo que más tenemos dentro de nuestra iglesia son parejas, familias. Esta palabra es para ustedes también. Tienen que eliminar de sus vocabularios la palabra divorcio. Tienen que dejar de considerarlo como una opción. Nunca más. Por más difícil que sea la convivencia, por más dificultades que tengan de cualquier tipo, emocionales, financieras, de salud, nunca consideren la opción del divorcio como una salida. Todos tenemos que ir hasta el final. Y si hay alguien aquí que es casado pero no está su pareja, también venga. Los que están aquí que no está su pareja, venga. Venga también. No importa si su cónyuge es creyente o no. Él ha consentido vivir con usted. No lo abandone. No se separe. Gánelo para Cristo. Gánela para Cristo. Quiero que cierre sus ojos. Espíritu Santo, hoy nos declaramos perdonados. Señor, la intención original